una bendición para mi familia. Es algo que a mí mismo me ha impactado muchísimo y sabemos que a muchas personas también va a ser una bendición poder fortalecer su fe, poder amar más al Señor, confiar más en su palabra y saber que tenemos no una fe ciega, sino una fe informada, una fe basada en la revelación de la verdadera historia del universo y de la Tierra. Entonces, pues empecemos. No sé si ustedes recuerdan, hemos venido en un proceso, esta es la tercera sesión de una serie sobre la creación, la evolución, basado en las 7 Cs de la historia. Así que antes de empezar, los que no hayan visto ninguna de las anteriores, les queda de tarea obligatoria ver las anteriores porque vamos avanzando una cosa por encima de la otra. Todas estas enseñanzas vienen de Answers in Genesis, Respuestas en Génesis, un ministerio que está en Kentucky, en los Estados Unidos, su sede principal, y está compuesto por un grupo de científicos en diferentes áreas. Y lo que queremos es enseñar a la iglesia, enseñar a los cristianos a defender su fe en los temas de la evolución, la creación, los dinosaurios, el diluvio, la edad de la tierra, la historicidad de los eventos en Génesis 1 al 11. Y nuestro ministerio en Colombia se llama INGEN. INGEN es un ministerio que sirve a la iglesia en Colombia y somos voluntarios, representantes de Respuestas en Génesis y también del Living Waters. Ahora, les debo confesar algo y es que siempre que he expuesto las 2 veces anteriores, al final quería contarles de recursos y herramientas que tiene Respuestas en Génesis para jóvenes, para niños, para adultos, y no me queda tiempo. Entonces voy a hacerlo ahorita en el principio, voy a darlos, por así decirlo, unos comerciales. Recordarles que el Museo de la Creación es un museo donde ustedes pueden tener un recorrido por las páginas de la Biblia. Está en Kentucky. También está el Arca, el Ark Encounter, un parque donde se construyó una réplica del Arca de Noé al tamaño descrito en la Biblia. Les animo y les motiva a soñar a poder visitar en familia estas 2 atracciones, estos 2 museos de talla mundial. Ahora, quizás ustedes dirán, esto es demasiada información, esto es mucho más de lo que puedo asimilar, quizás se me va a olvidar dónde tomo notas, después voy a perder las notas. Pues quería contarles que el ministerio ha pensado en eso y hay una gran cantidad de recursos y de ayudas para las familias, recursos, libros de respuestas, libros de bolsillo, libros para regalar a otros sobre estos temas, libros que hablan de cómo guiar a sus hijos a entender todas estas verdades, como una especie de biblioteca con muchas respuestas sobre evolución y creación, cada tomo más o menos con 30 respuestas, y temas para niños también, temas como ovnis extraterrestres, los hombres simio, las respuestas para los niños, sobre evolución, sobre los dinosaurios, sobre la caída, sobre los hombres simio, sobre los fósiles, sobre Noé. También hay una serie para niños que se llama A es para Adán, con 26 lecciones, una por cada letra del abecedario, con 2 libros para el profesor o para el papá, si lo hacen en casa, y un libro para el niño para colorear. También en las escuelas bíblicas vacacionales que se pueden hacer en la iglesia, de pronto en vacaciones, para que los niños aprendan sobre Génesis y sobre el Evangelio. Y también hay un canal que es parecido a un Netflix, pero se llama Answers TV y tiene una cantidad de contenido, de enseñanzas, de programas en español y en inglés también. Ustedes pueden iniciar una prueba gratuita de 7 días. Les animo a verlo, a suscribirse también. Y pueden ver conferencias, pueden ver mucho más cosas de los que les estoy enseñando. Y en la página web de Respuestas en Génesis también hay muchísimos artículos, muchísima información que pueden ustedes buscar. Sé que les han surgido muchas preguntas y para todas hay respuestas, o para la mayoría por lo menos hay respuestas. Y busquen también información ahí en la página. Todos estos recursos, ¿dónde los pueden conseguir? Pues en INGEN.org, les pueden pedir en línea o también nos pueden escribir al WhatsApp que aparece ahí. Ahora sí, una vez terminamos los comerciales, entonces vamos a entrar en materia. Quisiera que usted hiciera un ejercicio de memoria ahí en su mente, en su cabeza, de cuáles fueron las Cs de la historia. Hemos estado hablando de las 7 Cs de la historia, un recorrido desde Génesis a Apocalipsis, y hemos hablado de 3 de ellas. A ver, usted intente pensar ahí en su mente para recordar y hacer un ejercicio de asimilación. Voy a darle unos segundos para que piense.
son tres palabras que empiezan con la letra C. La primera está en Génesis 1 y Génesis 2, que es creación. Después en Génesis 3 algo sucedió que cambió las cosas en la creación. Corrupción. Y eso alteró no solamente la muerte humana, sino también una serie de cosas que se alteraron en la creación a causa de la maldición por nuestra desobediencia, por la desobediencia de Adán y Eva. Y después hablamos de catástrofe. Estaban hablando las hermanas de cómo pudimos ver el diluvio como un evento histórico desde la óptica de la Biblia. Y cómo podemos ver evidencias en la tierra, evidencias de que esta catástrofe habría ocurrido como narra que ocurrió en Génesis 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a entrar a la siguiente. Y eso está en Génesis capítulo 11. No sé si ustedes de pronto tienen alguna idea de cuál sería, pero esta se llama confusión. ¿Y por qué será confusión? Si ustedes pueden distinguir ahí la imagen que aparece en confusión, una torre de Babel ahí de fondo y unas personas confundidas sus lenguas. Pues la Biblia nos habla de algo que ocurrió después del diluvio y que habría también dejado unos rastros en los grupos de personas que existen hoy en día, aún en los idiomas que existen. Y vamos a entrar a responder la pregunta del origen de los seres humanos. Hemos hablado de los animales, hemos hablado de especiación, de selección natural, de mutaciones, y hemos visto que no hay unos mecanismos que puedan producir nueva información genética o información necesaria para adquirir nuevas características y ir en un proceso de una célula a un hombre. Tales procesos no existen, no hay un mecanismo, y por eso la teoría de la evolución está en crisis, y lo vimos en la sesión número 1. Ahora, precisamente la evolución del hombre, pues también estaría descartada, o de hecho es imposible porque no hay un mecanismo que pueda producir la evolución. Sin embargo, quisiera que pudiéramos indagar un poco de cómo se explica desde una cosmovisión secular basada en la palabra del hombre, el origen de las personas en los diferentes grupos. Pues a través del árbol evolutivo de la vida y de esos procesos en donde estamos los seres humanos también como parte de ese árbol evolutivo, en donde de hecho seríamos parientes evolutivos con una naranja. Cuando te comiste el jugo de naranja esta mañana en el desayuno, te estabas tomando a un pariente evolutivo, aún una roca o un animal. Todo eso está emparentado en un árbol evolutivo de la vida, según esta cosmovisión. De hecho, hasta las cosas inertes como las piedras o un pedazo de polvo o de tierra tendría el mismo valor, la misma razón de ser que todo el resto de la vida y que todo el resto de la humanidad. No habría diferencia. Si uno piensa en las implicaciones que tiene esta idea de la evolución, prácticamente no habría esencialmente ninguna diferencia entre un hombre, un animal, un árbol, una cosa inerte. Pero definitivamente nosotros sí vemos diferencias, o sea, identificamos que hay un valor especial en los seres humanos comparado con una cosa o aún hasta con un animal, a pesar de que queremos tanto a los animales. Ahora, teniendo en cuenta esta cosmovisión, pues se ha planteado y se ha dibujado de manera muy convincente, quizás para muchos, y uno ve series de televisión en canales y queda impresionado porque es tan convincente y pareciera la pura ciencia comprobada todos estos procesos de evolución de un antepasado simiesco a un hombre. Ah, algunos quizás o hemos pensado que la evolución enseña que evolucionamos de los simios, pero realmente lo que la evolución enseña es que nosotros, los simios modernos y los humanos modernos, tienen un antepasado en común, un antepasado simiesco en común evolutivo. Ahora, si ustedes notan quizás estas imágenes que estoy mostrando de National Geographic 1985, Time Life Books 1971, por ejemplo, esta de diciembre de 2007, no sé si notan algún patrón ahí en el aspecto de las personas y aún en el color de piel. Y ahí hay unas ideas, hay como un trasfondo también de cierto racismo, que eso da para hablar casi que de toda una conferencia completa, todas las implicaciones que tuvo la idea de la evolución en cuanto a considerar razas superiores o inferiores, en cuanto a considerar a personas o humanos más evolucionados o razas superiores.
Y eso dio muchas, muchas cosas que todavía tenemos secuelas en el siglo XXI. Pero toda esta historia de los hombres simio y de la evolución, pues quisiera que entráramos a escarbarla un poco y nos basáramos en una enseñanza que hace el doctor David Menton. Él es uno de los expositores y los staff de respuestas en Génesis. Es un médico especialista en anatomía. Fue profesor universitario hasta que se jubiló. Y él enseña que hay tres formas de crear un hombre simio. Y usted las va a aprender hoy. Y a pesar de que voy a mencionar algunos ejemplos muy particulares o muy famosos, quiero que usted entienda algo. Y es que estas mismas tres formas de hacer un hombre simio son las formas que vamos a seguir encontrando y que van a seguir apareciendo posteriormente a medida que se encuentren nuevos huesos o de simios o de humanos, pero simplemente va a haber la necesidad de intentar encontrar el eslabón perdido y crear hombre simio de esta forma. Entonces, la próxima vez que veas una noticia que diga que encontraron el hombre simio o que encontraron el eslabón perdido, míralo bajo esta óptica y te vas a dar cuenta que realmente no es lo que dicen ser. Vamos a verlo. La primera forma es combinar huesos fosilizados de simio y humano y decir que es un hombre simio. La segunda es elevar a un simio a la categoría de hombre simio. O la tercera forma es, por ejemplo, degradar a un hombre y convertirlo en hombre simio. Y vamos a empezar a mirar algunos ejemplos de estos casos. Por ejemplo, estuvo en la primera categoría de una especie de fraude, por así decirlo, el hombre de Piltdown. Decían en 1912 que es sin duda posible, en las palabras que utiliza, que representan, o sea, esa evidencia, un hombre que debe ser considerado o como nos permite tener una relación con nuestros remotos ancestros, los simios. 1912. ¿Y la evidencia cuál era? Una pieza de mandíbula, dos dientes molares y un pedazo de cráneo. Y de ahí salió esa interpretación sin duda posible. Pero en 1953 fue puesto como un engaño deliberado. Y quiero que noten la cantidad de años que pasaron. 41 años, digamos que alrededor de 40 años pasaron entre esta interpretación confiable y que fue descubierto que era un engaño. Cuando se analizaron bien esas piezas, se dieron cuenta que la mandíbula era de un orangután, el diente suelto era de un mono y el cráneo era de un ser humano, el pedazo de cráneo. Entonces, pasaron 40 años en el que fueron adoctrinadas a centenas, probablemente varias generaciones de estudiantes en los colegios enseñándoles la prueba de la evolución y del hombre simio y que ellos eran animales evolucionados, basado en un fraude. Esto a mí me aterra porque mis hijas están estudiando y muchas de las cosas que a veces están obligadas a que les enseñen en el colegio son cosas que sé que no son verdad, pero igual tienen que enseñárselas, aún siendo un colegio cristiano, tienen que enseñarles ciertas cosas y todo. Ahora otro ejemplo de lo mismo, de otro de esas supuestas interpretaciones de hombre simio, el hombre de Nebraska, no sé si les suena este. 1922, un hombre simio, o un antepasado en ese eslabón, en un eslabón perdido. Y la evidencia, pues, era un diente. Y quiero que noten algo, miren cómo un artista puede con un solo diente dibujar a toda la familia de Nebraska. Y al parecer la persona que está en el piso parece que está buscando el diente que se le cayó. Pero en 1927, 5 años después, cuando se analizó ese diente, se dieron cuenta que era el verdadero hombre de Nebraska realmente era un cerdo de Nebraska. Era el diente de un cerdo extinto. Esos son algunos ejemplos de este primer caso de crear un hombre simio basado en algo que no tiene nada que ver o combinando huesos de simio y de humano. Ahora tenemos el segundo caso, que es tomar un simio y elevarlo a la categoría de hombre simio. Y aquí podemos encontrar a varios ejemplares. Normalmente los nombres que tienen, los nombres científicos, tienen alguna palabra que tiene que ver con Pithecus, Ardipithecus, Australopithecus, y precisamente tienen que ver porque la palabra Pithecus o significa simio, entonces tiene que ver con unos huesos de simio.
Entonces tenemos a Lucy, o el Australopithecus afarensis, que es uno de los fósiles de simio, o de hombre simio, supuestamente más famosos, eh, y que ha sido enseñado para muchos como el hombre simio. Y quisiera que pensáramos en algo. La evidencia que hay asociada a Lucy, al Australopithecus afarensis, es los huesos que están ahí en la mitad de la ilustración, ¿cierto? Quiero que noten algo, que la evidencia, es decir, los huesos que se encontraron no tienen las manos, no estaban las manos presentes en el esqueleto. Sin embargo, cuando uno va al museo, en este caso en una imagen en el Museo de Londres, ahí aparece con manos humanas, con unas manos humanas. ¿Y de dónde sacaron las manos humanas? Porque un artista habría de dibujar a ese esqueleto que no se encontraron las manos con manos humanas. Y eso tiene que ver con la interpretación y con la cosmovisión de ese artista al dibujar o al representar a este espécimen o a este Australopithecus afarensis con manos humanas. Fíjense los pies. ¿Cómo habría de dibujar los pies el artista si ni siquiera había pies en el esqueleto? Claro que es posible hacer una reconstrucción por simetría de la parte izquierda y de la parte derecha, pero los huesos de las manos y de los pies no estaban. ¿Y por qué el esqueleto tiene pies humanos? No los pies de un simio, sino pies y dedos humanos. Pues porque el artista quería transmitir esa idea. Pero la evidencia no muestra nada de eso. Ahora, otro tema es la postura erguida, por ejemplo. Los huesos indican que sería o caminaría como un simio, no con una postura erguida por la forma que tenía la pelvis. Pero los científicos reinterpretan eso y dicen que estaban aplastados y los curvaron y los rehicieron para que quedaran como huesos, como caderas de humano, para que pudiera estar erguido. Aquí hay otras representaciones de Lucy. Ya les mostré en el Museo de Historia Natural en Londres. Ahora en el Museo en Chicago aparece una más fisiculturista, o aquí aparece en San Luis una figura más esbelta. Y en este caso de San Luis es interesante cómo el artista le pone una especie de toque de inteligencia, de las manos como así que en el mentón, como mirando hacia el horizonte, pensando en algo. Y además de eso, la esclera de los ojos de color blanco. Lo que yo quiero que ustedes noten es cómo la influencia de los artistas y la interpretación que hay de la evidencia lleva más allá realmente de los mismos huesos. Lleva a poner atributos de humano, como manos, como pies, como una postura erguida, como ojos humanos. Quizás ustedes no lo han notado, pero los simios, por ejemplo, la mayoría de los simios tienen sus escleras, es decir, la parte que en nosotros los humanos es blanca en los dos ojos, las escleras de los simios son cafés o marrones. Y el hecho de que un artista, por ejemplo, dibuje a Lucy o dibuje un hombre simio, usted vea un hombre simio en la televisión, una recreación en 3D y animado y todo eso, con escleras blancas, eso es un toque artístico, porque los ojos no están fosilizados, los ojos no se pueden ver como eran, es un toque artístico. Ahora, se han encontrado muchos huesos. Lucy fue hace bastantes años, pero se han encontrado muchos huesos de ese mismo tipo de simio, el Australopithecus afarensis. Y lo que se ha encontrado mirando todos esos huesos de esos especímenes es que las manos tenían los nudillos bloqueados y caminarían como los chimpancés o los gorilas, como lo hacen hoy en día los chimpancés y los gorilas, con sus manos como un simio, ¿cierto? Así que esa idea de que tenía las manos humanas, realmente la evidencia ha mostrado que no, nada que ver. O también, de hecho, en cuanto a la forma como caminaban o como habrían de vivir estos especímenes, también los fósiles sugieren que esos parientes prehistóricos de los humanos pueden haberse demorado más en los árboles por 1 millón de años más de lo que se pensaba anteriormente. Es decir, que tenía patas de simio, contrario a la interpretación que clásicamente le damos a este animal. Ahora, si uno toma esos huesos y los mira bajo una óptica diferente,
Uno, por el tamaño, por la estructura, uno puede ver perfectamente que estos huesos se encajan dentro de un simio, el estilo de algún tipo de chimpancé extinto o algo por el estilo. De hecho, en el Museo de la Creación, la imagen que les estoy mostrando a la izquierda es una imagen de una reconstrucción de Lucy, pero desde una óptica diferente de los Australopithecus afarensis. Ahora, ustedes pueden encontrar muchos más ejemplos de estos casos donde hay simios que se le han dado características humanas. O el otro caso, ¿recuerdan el tercer caso? Un humano degradado a la categoría de hombre simio. Es el caso del neandertal, los famosos neandertales, los uga-ugas, a veces que aparecen en las propagandas de los bancos y todo. En 1856 se descubrieron unos huesos humanos que fueron clasificados como buenos huesos humanos por un anatomista de ese momento. En 1859, unos años más tarde, Darwin publicó su libro del origen del hombre, eh, y entonces empezó como la reinterpretación de esos huesos y ahora entonces se le dio a estos humanos el sentido de que eran quizás el eslabón perdido, algo así. Y se llegaron a clasificar como si fueran una especie de bestias con gran cerebro, poco intelecto, estrechamente relacionados con los simios y que al mismo tiempo podían ser como el eslabón perdido. Sin embargo, al encontrar más huesos, 1957 y más especímenes de este tipo, es decir, de seres humanos con estas características fisiológicas, eh, por ejemplo, unos anatomistas en ese momento volvieron a decir que eran huesos de seres humanos, solamente que tenían ciertas características de raquitismo, pareciera que hubieran sufrido de ciertas enfermedades por el tipo de vida que ya habrían llevado, etcétera. Y finalmente, la evidencia actual muestra que estos hombres de Neandertal son hombres de Neandertal. 1983, después de toda la evidencia encontrada, se podría llegar a dibujar el hombre de Neandertal así. Si le pusiéramos, si lo dejáramos de dibujar como un hombre simio, como siempre nos han mostrado, y le pusiéramos un traje de corbata y un sombrero, se vería como un ser humano dentro de los rangos normales de los seres humanos. A propósito, los neandertales son humanos que tienen o que tuvieron una cavidad ósea, una cavidad en el cerebro más grande, o sea, un cerebro más grande que el promedio actual humano. Y eso, de hecho, es contrario a lo que muchas veces nos han enseñado de los hombres simio, que es que los cerebros más grandes son más inteligencia, los más pequeños menos inteligencia, y una serie de conjeturas en base a observaciones de los cráneos, pero eso no necesariamente implica que sea más inteligente o menos inteligente. O sea, hay una variedad muy amplia de los seres humanos en tamaños de cráneos, en estaturas, en estructuras óseas, que es normal ver hoy en día y siguen siendo humanos. Es el caso de los neandertales. La evidencia arqueológica encontrada junto con los huesos también demuestra que son 100% humanos porque usaban lanzas sofisticadas, agujas, herramientas de piedra, maquillajes, joyería de concha marina, cazaban, hacían fuego, cocían alimentos, construían chozas a partir de pieles de animales, hacían instrumentos musicales en base a huesos o fémures, también atendían a sus enfermos, hacían labores hospitalarias, sepultaban ceremonialmente a sus muertos, que eso lo hacen los humanos, fabricaban y navegaban barcos y botes, y además de eso poseían huesos y la genética para poder hablar y para ser básicamente humanos. Así que, ¿por qué pensar en un hombre simio? Uno cuando ve a unos simios haciendo un hospital o sepultando a sus muertos, no lo hacen, no lo hacen. Eso lo hacen los humanos. Ahora, para terminar este tema del neandertal, quería citar a una autoridad en el mundo del tema del neandertal. Es un paleontólogo, no es creacionista, no es creyente, sino simplemente es un especialista en análisis de ese tipo de huesos. Y él dice que comparando minuciosamente los restos de esqueletos de hombres de neandertal con los de hombres modernos, dice, han demostrado que no hay nada concluyente en la anatomía del neandertal que indique habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuales o lingüísticas inferiores a aquellas del hombre moderno. Esta es la realidad que muestra la evidencia y eso es lo que esperaríamos encontrar. O seres humanos dentro de sus variedades o de sus rangos de variación, o simios o fraudes.
Ahora, el hecho de que estas personas vivieran en cuevas no significa que fueran menos humanos. Quizás el hombre, cuando uno escucha la palabra hombre de las cavernas o cavernícola, le suena como un hombre simio, ¿no? O una especie de eslabón perdido, pero no necesariamente. Un hombre que vive en cuevas simplemente es un hombre que vive en cuevas. De hecho, en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, se encontraron unos cuevas llenas de escritos y de libros de un grupo judío que se llamaban los esenios, los rollos del Mar Muerto, muy famosos. Y estas personas que habitaron en cuevas o que anduvieron en cuevas no eran menos humanos. O la Biblia misma habla de ciertos cavernícolas, por ejemplo en Hebreos 11:38. Uno de esos héroes de la fe dice que errando por los desiertos y las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí están los cavernícolas de la Biblia. De hecho, Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lea, Jacob fueron enterrados también en una cueva. Entonces uno puede encontrar de esqueletos enterrados en cuevas o personas que vivieron en cuevas en la Biblia. Lot, por ejemplo, Elías, David. Así que esto no indica que fueran menos humanos. Ahí tenemos uno famoso también que andaba escondiéndose en cuevas, que finalmente lo encontraron, pero eso no lo hacía menos humano. Ahora, recapitulando y concluyendo esta primera parte de la realidad de los hombres simio, quisiera también citar a también no es creyente, no es creacionista, pero este es un doctor que es una persona que distinguida en el área de la paleoantropología, ¿sí? Y él lo cito porque es muy honesto al reconocer la realidad de esa ciencia y la realidad de las interpretaciones que hay ahí involucradas. Mira lo que él dice, quizás generaciones de estudiantes de la evolución del hombre, incluido yo, hemos estado debatiendo en la oscuridad los siguientes puntos. Nuestra base de datos es muy escasa y evasiva para que nuestras teorías puedan moldearse allí. Las teorías son más declaraciones sobre nosotros y nuestra ideología que sobre el pasado. La paleoantropología evidencia más el cómo se ve el hombre a sí mismo que sobre su origen, pero eso es una herejía. Esa es una evaluación franca y honesta. O este profesor Bernard Wood, tampoco es creacionista ni creyente, mira lo que él dice. Hay una imagen popular de la evolución humana que se ve por todos lados. A la izquierda, de la imagen hay un simio y a la derecha un hombre. Y entre los dos hay una sucesión de figuras que se vuelven cada vez más en seres humanos. Ah, ¿les parece familiar? Mira lo que dice él. Nuestro progreso del simio al ser humano se ve tan suave, tan ordenado. Es una imagen tan seductora que incluso los expertos pueden permitirla. Pero es una ilusión. Así que tenemos que entender que aquí hay involucradas una cosmovisión, puntos de partida que influencian la forma como las personas interpretan la evidencia y como también quieren acomodar la evidencia. Quizás si una persona o un paleontólogo encuentran unos huesos humanos, pues eso no lo va a hacer famoso mundialmente. Si encuentran los huesos de simio, pues a quién le importa. Pero si encuentra algo que pueda enseñar y mostrarle al mundo como el eslabón perdido y etcétera, entonces se va a hacer famoso. Hay como una cierta presión, una cierta falta de neutralidad a la hora de encontrar el eslabón perdido porque está perdido. Hay que seguirlo buscando porque no aparece el eslabón perdido. Así que realmente esta idea de la evolución humana está también es muy débil la evidencia que hay al respecto. Y si se mira desde una óptica diferente, vamos a encontrar que el ser humano no evolucionó, que de hecho no existen razas humanas, como diría la postura de la evolución, o como dijo, por muchos años se creía que había razas de personas que se clasificaban en 4 grupos: caucasoides, mongoloides, negroides, australoides. Esas eran las cuatro razas que enseñaban. Yo por lo menos recuerdo en el colegio que me enseñaban algo así de las razas y esos nombres me suenan en ciencias sociales. Y si usted quería saber por qué rama venía evolutivamente de sus ancestros, pues usted tenía que mirar el árbol evolutivo que aparece ahí. Intente ver dónde encuentra parecido a su abuelo o a su bisabuelo con alguna de esas
caras que aparecen ahí, a ver por dónde viene usted. Pero esta idea de las razas o de los grupos raciales realmente es una idea que científicamente ni siquiera se sostiene hoy en día. Solamente venía de esa idea de la evolución y de las razas superiores e inferiores y hasta discriminatorias entre el color de la piel de las personas o la tonalidad de la piel, etcétera. Ahora, si vemos desde la Biblia, si vamos, partimos de la palabra de Dios, si vemos a las personas, si vemos los diferentes grupos, si vemos las diferencias, encontramos que tiene sentido con la realidad. Dice la Biblia en Génesis 1:26 que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que vemos que hay una diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación, no el resto de los animales. Según la evolución, supuestamente el hombre es un animal más evolucionado, pero no, según la Biblia nosotros vemos que el ser humano no es un animal, que no se puede clasificar en el reino animal como si fuera un animal más, y que las diferencias que hay probablemente no son necesariamente biológicas entre un hombre y un animal. Hay una diferencia que trasciende a la biología y que no podemos explicar, pero sabemos que está ahí y la respuesta la tiene la Biblia o la explicación a eso. Es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y no solamente el hombre, o sea, el Adán como varón, sino varón y hembra los creó. Tienen un valor ante Dios, tienen un valor intrínseco delante de Dios. A pesar de que tienen roles o funciones diferentes, su valor es el mismo delante de Dios porque fueron creados a imagen de Dios ambos. Eso nos da ya una base para entender al ser humano diferente, no como un animal evolucionado. Además de eso, luego vemos que estos seres humanos se empezaron a multiplicar sobre la tierra, que ocurrió el diluvio, y después del diluvio, Dios le dijo a Noé y bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo que sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Dice la Biblia ahí en Génesis 10, dice Génesis 10:32, cuando habla de todas las naciones que surgieron de estos descendientes de Noé, dice que todas las personas vinieron de ellos, descendientes de ellos. Entonces, eso nos da a entender que no hay otros grupos, no hay otras personas diferentes a los que salieron del arca y a los que repoblaron la tierra. Y todos los grupos de personas vienen de ahí, de ellos. Eso lo sabemos de la Biblia. Y que Dios les dijo que se llenaran la tierra y que se multiplicaran. Pero vemos en Génesis 11 que ellos, en lugar de dispersarse y llenar la tierra, más bien se establecieron en un lugar. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Quiero que noten algo como de nuevo hay un segundo round de rebelión y de hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Dios dice, llenen la tierra, fructifiquen, y ellos dicen, no nos vamos a dispersar, queremos hacernos es un nombre para nosotros mismos, no para la gloria de Dios, sino para nosotros, y no ser dispersados por toda la tierra. Y el Señor entonces desciende y confunde sus lenguas, y así los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Este es un evento que se narra en la Biblia no como una alegoría, sino como un evento histórico que está asociado con los descendientes de Noé, que a su vez ese Noé es un descendiente de Adán, ese Adán que existió, y esos descendientes de Noé que fueron dispersados en la Torre de Babel, de uno de esos descendientes también vino Abraham, y ahí se conecta toda la historia de la Biblia. La Biblia contiene historia, eso lo hablamos la sesión número 1. Así que tenemos una perspectiva diferente de la humanidad desde la Biblia. Entendemos que existieron Adán y Eva, que Adán era el primer hombre, como dice Primera de Corintios 15:45, el primer hombre Adán, y Eva la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Ellos tuvieron hijos e hijas,
dice Génesis 5:4. Y aquí quiero anticipar una pregunta escéptica que muchas veces tienen o tenemos, y es, ¿de dónde tomó Caín su esposa si dice, la Biblia solamente habla de Abel, de Caín y de Set? Entonces, ¿de dónde se dio la esposa de Caín? ¿Será que ya había otra gente habitando la tierra diferente a la familia de Adán y Eva? ¿Cómo dice que Caín conoció a su esposa y entonces de dónde salió? Pues es que la Biblia habla de que Adán tuvo hijos e hijas. Ellos tuvieron muchos hijos e hijas y la esposa de Caín habría sido una de sus hermanas. Y cuando dice que conoció Caín a su esposa ahí en Génesis 5, lo dice porque cuando dice que conoció, esa es la palabra que utiliza en hebreo, se utiliza para referirse que tuvo relaciones con su esposa, relaciones sexuales y la conoció, así como cuando Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Caín conoció a su esposa y tuvo a un hijo, a su hijo en la tierra de Nod. Entonces, de estos descendientes de Adán y Eva, pues vino Noé, la población del mundo fue reducida a 8 personas y de estos 3 hijos de Noé y sus esposas vinieron las poblaciones del mundo que fueron dispersados en la Torre de Babel. Y al aislarse esos grupos de personas, entonces se acentuaron características que dieron lugar a las etnias y culturas y grupos que conocemos hoy en día. Pero de todas formas tengan en cuenta algo, a pesar de que hay diferentes grupos de personas y culturas, según la Biblia todos estos pertenecen a una misma raza humana, la raza humana, ¿cierto? Una sola raza. De hecho dice Hechos 17:26 que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Pablo está hablando de los atenienses ahí, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, según la Biblia, todos los seres humanos vienen de una sola sangre. Y todos los seres humanos, a propósito, Dios les fijó los límites, los tiempos, el orden de su habitación para que busquen a Dios. Ahora, este concepto de una raza de personas que estaba en la Biblia desde siempre, cuando la ciencia observacional empezó a avanzar en el tema de la genética, de postular el genoma humano, en este caso, ese grupo de investigadores, cuando completaron el borrador de la secuencia de genoma humano, esos concluyeron lo que era dicho por la Biblia desde siempre, y es que unánimemente declararon que hay una sola raza, la raza humana, es decir, la ciencia observacional, lo que hay en nuestro cuerpo, lo que hay en todas las personas del mundo, en el genoma humano, demuestra y apunta a lo que la Biblia siempre dijo. Esa idea de las razas, de las diferentes razas, solamente es una idea de la evolución que está mandado a recoger. Pero la idea de una raza humana que siempre está en la Biblia, aquí está. De hecho, quiero que lo leamos de un artículo de National Geographic para que se vean que es evidente cómo la genética muestra es la realidad de una raza humana. Dice, el color de la piel se ha tomado históricamente como una representación distintiva de raza. Pero nuestro entendimiento de la genética humana en el siglo XXI nos dice que la idea de raza es una invención humana. La ciencia moderna confirma que las diferencias visibles entre los grupos de personas son accidentes de la historia, o sea, algo que ocurrió en la historia que dispersó los grupos, son el resultado de mutaciones de las migraciones, de la selección natural, el aislamiento de algunas poblaciones y el mestizaje, entre otros. Escribe la periodista científica Elizabeth Colbert. No son diferencias raciales porque el concepto mismo de raza, citando al pionero de la secuencia de ADN, Craig Bender, no tiene ninguna base genética ni científica. O sea, no se puede hablar ni siquiera de diferencias raciales, porque no existen razas, existe una sola raza, pero diferentes grupos de personas, como la Biblia lo dice. Ken Ham, el fundador de Respuestas en Génesis, siempre cuando enseña esto, él dice que si no es emocionante ser cristiano. No es emocionante ver cómo la realidad realmente corresponde con lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dijo siempre. Entonces, ¿por qué las diferencias? Tenemos que responder a esta pregunta, tenemos que entender por qué las diferencias, si somos una sola raza de personas. Lo primero que hay que entender es que realmente las diferencias no son muchas como pensamos, ni son tantas como pensamos. En promedio, si uno tomara de cualquier grupo de personas del mundo los más diferentes posibles que pudieras encontrar y hicieras una comparación de las letras del ADN, la diferencia entre cualquier persona
sería de alrededor de 0,1% en la secuencia total de todo el genoma humano. ¿Eso qué quiere decir? Si somos diferentes solamente 0,1% entre cualquier persona del mundo, quiere decir que somos 99,9% idénticos. Por eso es que la declaración unánime de que somos una sola raza humana. Entonces las diferencias realmente no son tanto como pensamos en el fondo. Quizás esas diferencias que nos parecen muy muchas, como en la tonalidad de piel, como el estilo, el tipo del cabello que tenemos, la estatura, etcétera, o los ojos como están, si están rasgados o abiertos o redondos, eso realmente no son diferencias profundas. Una de esas diferencias que a muchos nos impacta es el tema del color o de tonalidad de piel. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes cuántos colores de piel ven ahí en esta imagen? Estos son 12 niñas, 12 estudiantes de un colegio en los Estados Unidos. Y está hay una serie, una gama de colores. No sé ustedes cuántos se imaginan que hay ahí. Si quizás 12 colores o 4, 2, 3, no sé cuántos se han imaginado ahí. Pues quiero decirles que hay un único color de piel ahí, que es el color brown, el color café, el color marrón. Solamente que está en diferentes tonalidades. Yo no veo ningún niño blanco, porque blanco es el fondo, el fondo con el que, donde tomaron la foto. O quizás negro, la camisa que tienen puestos los niños, pero yo no veo ningún niño negro, ningún niño blanco. Yo veo una gama de diferentes tonalidades de un color, que es el color de la melanina. Es un color café que está bajo nuestra piel y que es lo que, según la cantidad que tengamos de melanina, entonces nos da una tonalidad más oscura o una tonalidad más clara. De hecho, hay personas que por una mutación o un problema genético quedan sin pigmentación. Y eso no los, digamos que no les cambia la raza ni los hace radicalmente distintos humanamente hablando. Eso es una característica especial que no es tanta diferencia. Ahora, pensemos en esto desde el punto de vista de genética. Si mucha melanina lo pudiéramos representar con letras mayúsculas, A mayúscula, B mayúscula, y poca melanina con minúsculas, tendríamos pues toda una serie de combinaciones ahí entre lo más oscuro, lo más claro y tonos medios. Ahora, siendo esto así, ¿qué tonalidad podrían tener o habrían tenido Adán y Eva? Y de hecho no deberíamos hablar ni siquiera de color de piel, sino de tonalidades de piel. ¿Qué tonalidad habrían tenido ellos? Pues miremos algo, si ellos tuvieran solamente genes de poca melanina o recesivos de melanina, pues se verían todos así blanquitos y toda su descendencia no podría tener otra combinación, sino solamente todos serían de piel de tonalidad muy clara, como personajes de una película de ciencia ficción o algo así. O si tuvieran dos genes para mucha melanina, no tendrían otras posibilidades sino combinaciones de mucha melanina y un tono más oscuro en su piel. Pero la raza humana no es así, ¿no? Todos no son oscuros o todos no son claros, sino hay una variedad en la raza humana. ¿Y eso qué significa? Que habría también, o habría necesidad de una mayor variabilidad para en nuestros antepasados, como cuando Dios los creó, para que pudieran a través de su descendencia tener muchas combinaciones que darían los diferentes tonos de piel que vemos. Entonces, eso quiere decir que una sola raza de humanos sí puede producir esa variedad que vemos hoy en día en cuanto a tonos de piel. Ahora, apliquemos ese mismo concepto a otras cosas, como al cabello, como a la cantidad de grasa que tenemos en los ojos, etcétera. Hay una carga genética original que Dios puso que puede dar tanta variedad. Imagínense si Adán y Eva hubieran tenido muchos hijos y que los habrían tenido porque vivieron muchos años. Entonces, seguramente dentro de todos sus hijos tendrían una variedad de tonalidades, de colores, de estaturas, de cabellos lisos, claros, etcétera, crespos. Imagínense eso. Entonces se puede explicar perfectamente desde la genética la variedad que existe en la raza humana partiendo de dos personas que hubieran tenido una carga genética muy variada. Ahora, esta imagen que aparece acá es la imagen que un ilustrador podría crear de Adán y Eva, pero ustedes se imaginan si uno pudiera saber un poquito más realísticamente cómo hubieran podido lucir Adán y Eva. Pues déjenme decirles que uno de los genetistas de respuestas en Génesis, ellos hicieron, a través usando un software de computador, hicieron una combinación de rostros. Es computarizado, los rostros que genera el software no son rostros de personas reales, sino son mezclas digitales.
Y dijeron, bueno, ¿cómo luciría Adán y Eva si mezclamos todas las variedades que hay en las personas en el mundo en una sola persona, o sea, en un hombre y una mujer? Y quiero presentarles cómo hubieran podido lucir a Adán y Eva. Aquí están, aquí sus padres, Adán y Eva. Si utilizáramos ese software, ¿no es algo interesante? Pudieran haber lucido así, es muy probable. Quizás no tan blancos como los hubiéramos imaginado, como no tan caucásicos como quizás uno se los imaginaría o se los mostraron en la televisión, en las películas. Pero estas dos personas virtuales o digitales que creó el software tienen esas características que pueden producir todos los rostros y todas las variaciones que vemos hoy en día en el mundo. ¿No les parece interesante esto? Aún el color de piel que nos parece algo que nos hace tan diferentes supuestamente. Aquí tenemos el ejemplo de ellas son dos mellizas, el mismo vientre materno, hijas de una jamaiquina y de un alemán. Las dos nacieron el mismo día de los mismos padres y miren la diferencia de tonalidades de piel. O por ejemplo tenemos esta familia también, estas diferencias de tonalidad de estas dos gemelas. Quizás aquí lo que se necesita probablemente sea un genetista de inmediato, una prueba de ADN y una consejería matrimonial porque ese papá se ve como confundido por esas dos niñas. Si serán de él. O les presento a mis dos hijas Sofía y Salomé. Ellas ya tienen 8 y 6 años y también tienen tonalidades de piel distintas. De hecho, en mi propia familia, ustedes también lo pueden pensar, van a encontrar una variedad muy amplia. Mis hermanos, mi cuñado, mis suegros, mi mamá, mi suegra, una mezcla de cosas. Y por eso desde la Biblia, si vemos cómo se produjeron los grupos de personas, pues imagínense habiendo sido dispersados desde la Torre de Babel, como dice la Biblia, habiéndose aislado grupos de personas según se entendían por sus idiomas y habiendo migrado desde ese punto, de hecho, se habrían aislado acervos genéticos o ya combinaciones específicas entre estos grupos y se habrían acentuado ciertas diferencias. Ahora no las vemos tanto en Colombia porque nosotros somos una mezcla, un mestizaje especial de africanos, de europeos, de nativos americanos, pero todas esas personas migraron y antes de habernos vuelto a mezclar cuando llegaron los colonizadores y todo eso, pues las diferencias eran bien notorias. De hecho, encontramos y podemos rastrear las migraciones por el mundo, desde esa ubicación del mundo en donde habría estado la Torre de Babel y donde habría descansado, cerca de donde habría descansado el arca. No es casualidad que ahí hayan iniciado las primeras civilizaciones conocidas, donde están los rasgos más antiguos de presencia humana y de grupos humanos, de migraciones desde ese punto, ahí en la zona de Sinar, y de ahí haberse dispersado para el norte, para el sur, para Asia, algunos que pasaron por el estrecho de Bering hacia América, y todo eso se puede rastrear genéticamente y tiene consistencia con lo que la Biblia nos enseña. Ahora, estas diferencias que son nuestro color de piel, que vemos externamente como nuestra tonalidad de piel, color de pelo, altura, la forma de nuestros ojos, etcétera, todas esas son diferencias externas, pero tenemos que entender que esas diferencias realmente no nos hacen diferentes ni más o menos valiosos a los ojos de Dios. Quizás uno hoy en día, cuando por ejemplo todavía tiene como ciertos rasgos de racismo que como cristianos jamás deberíamos tener, ni siquiera de clasismo, de pensar que es que porque tú entonces estás en un estrato diferente, o porque tu tonalidad de piel es esta, o porque tu familia es esta, de tal apellido, o porque tú ganas tanto dinero, etcétera, o vives en tal barrio, entonces te crees como si fueras, o sea, como si fueras más que otros, o viceversa, que tú creerte menos que otros, o todo eso son cosas que desde la cosmovisión bíblica no pueden suceder, porque Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, así que cada persona en este mundo, no interesa si está enferma, si está sana, si es rico, si es pobre, si es alto, si es bajo, si es oscuro, si es claro, si es crespo, si es liso, tiene un valor delante de Dios como ser humano. Y ahora, sabemos que no existen razas, sino existe una sola raza, biológicamente hablando, pero quiero decirles que sí existen dos razas, pero espiritualmente hablando. Una raza que tenemos en Adán, todos los seres humanos cuando nacemos, y en esa raza todos morimos. Es la raza que tenemos como herencia de nuestro padre Adán. Pero hay una nueva raza, hay un nuevo Adán, de hecho la Biblia lo habla.
Y si así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y habla de un postrer Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. En ese primer Adán todos morirían, pero en el postrer Adán podrían ser vivificados. Y ese postrer Adán es Cristo. Y hay una nueva naturaleza, hay una nueva raza, una nueva esencia que puede ser transformados no biológicamente, vamos a ser transformados de una manera que trasciende nuestra biología. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, necesitamos una nueva naturaleza, una nueva raza. Ser mudados de un reino o el dominio de las tinieblas al reino de Dios. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, el evangelista habla de Jesús como aquel que vino, que los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso nosotros necesitamos a Cristo. Por eso nosotros necesitamos ser hechos nuevos. Quizás todos hemos sido creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido hechos por Dios de nuevo, que han nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Aquellos que han creído en Cristo, que han puesto su fe en Él, aquellos que se han arrepentido y mirado al Salvador. Y es impresionante ver cómo en la Biblia, el Apocalipsis muestra a una multitud de personas. Dice ahí el apóstol dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que entendamos desde la palabra de Dios que hemos sido creados a la imagen de Dios, de que nosotros hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso estamos destinados a la muerte, a nuestra muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tenemos esperanza de ser vivificados en Él, tenemos esperanza de una nueva vida en Cristo y de encontrar la vida en Él. Así que, pues miremos muy bien esos dos puntos de partida, esos dos conclusiones respecto del mundo y que ustedes puedan sopesar cuál de las dos perspectivas corresponden realmente con la realidad de la humanidad y con la realidad de la biología y de la ciencia. Así que Dios les bendiga. Vamos en creación, corrupción, catástrofe y confusión.